Vamos a venir a leer la palabra y buscamos en nuestras Biblias Segunda de Corintios en su capítulo 12 y vamos a leer del 1 hasta el 10. Gloria a Dios. Carta a los Corintios en su capítulo 12, su versículo 1 en adelante lo leemos y estaremos meditando en el tema la fuerza de la gracia en la debilidad. Gloria a Dios. Si lo encontró, por reverencia a la palabra, se pone en pie y juntos leemos esta palabra maravillosa. Bendito Dios. La leemos honrando al Padre, al Hijo y la unción del Espíritu Santo, y dice a su letra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne con un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo leemos hasta ahí. Algunos predicadores dicen que cuando uno lee mucho, predica poco. Tenemos tiempo ahorita y hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Les hablaba sobre el tema la fuerza de la gracia en la debilidad. Gloria a Dios. El apóstol Pablo enfrentaba muchas críticas en la iglesia de Corinto. Era asediado muchas veces porque ahí habían los apóstoles o los superapóstoles, como les conocían. Y es que este tipo de personas, amados hermanos, en primer lugar, el apóstol Pablo realiza un viaje porque Corinto estaba al sur, la iglesia de Corinto estaba al sur de Grecia. Y Grecia es un país bastante conocido por su ciudad Atenas. Y vemos en Atenas que ya habían muchos filósofos. Han escuchado, ¿verdad? La filosofía y todo lo que se menciona de algunas frases que nosotros decimos según lo griego, dicen, o traducido al griego. Grecia prácticamente se daba a conocer porque habían personas filósofas y capaces de poder hablar bonito. Dice la Biblia que estas personas también se mudaron porque estaba bastante cerca. La ciudad de Atenas, que es la capital de Grecia, estaba bastante cerca de Corinto. Pero esta gente, cuando el apóstol Pablo llega, comienza a pedirle credenciales al apóstol Pablo. Estas personas que hablaban una doctrina muy distinta a la doctrina real, el hablar del Cristo que nosotros bendecimos, el Cristo que entregó su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Ellos hablaban de otro tipo de doctrina, pero a la gente de Corinto le gustaba escuchar mensajes bonitos.
Le gustaba escuchar cuando un predicador seguramente se paraba a hablarles bonito y a decirles tantas cosas, pero menos hablarles la verdad que es Cristo Jesús. Y pasa muchas veces que nosotros nos identificamos con ese tipo de personas también, y comienzo a ver yo una relación, como admiramos nosotros a los predicadores que salen en YouTube o a los predicadores que salen en el Facebook, y uno dice, qué bonito, cómo habla, cómo se expresa. Y cuando venimos a la iglesia y vemos quién va a predicar, dice, no voy a ir este día, va a predicar fulano de tal. No, hombre, para eso mejor me quedo aquí en la casa. Y no es que nos sintamos mal los que predicamos, es simplemente que aquí no venimos, hermanos, nosotros a poner nuestra cara para que nos vean bonito o para que nos den un aplauso a nosotros porque hablemos bien o porque digamos palabras que ustedes no conocen. Aquí venimos a hablar palabra de Dios. Aquí venimos, hermanos, a dar un mensaje, y tal vez usted en ese momento quizás la palabra no lo tocó, pero hay muchas personas que fueron tocadas por ese mensaje que nosotros predicamos. Y saben, muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos dicen que vamos a venir a predicar a este lugar, a todos nos pasa, yo le he preguntado, nos preocupamos mucho, porque aquí no venimos a hablar, hermanos, aquí no es un circo para venir a entretener a las personas, aquí venimos a hablar verdad, y la única verdad de la que podemos hablar es de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, si nosotros revisamos en todas las cartas que escribe a los corintios, él habla bastante en contra de los falsos profetas, porque hay muchas personas engañando a los corintios, pero los corintios caen en el error y comienzan a querer ellos sentirse bien con ese tipo de personas. Pero dice la palabra del Señor, lo que leímos, ciertamente no me conviene gloriarme. Y vamos a leer un poquito más allá. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Era necesario que el apóstol Pablo se defendiera ante las diferentes acusaciones que se le hacía a él, porque el apóstol Pablo, hasta esa palabra de apóstol le reprochaban, porque decía que un apóstol tenía que haber visto a Jesús, que tenía que tener varias señales para ser o formar parte de un apostolado. Incluso el mismo apóstol dice que él no era digno de ser llamado apóstol, pero él recibe el llamado del Señor para que pudiera entrar a ese ministerio tan importante. Y vemos en la conversión de Pablo y cómo el Señor ya lo tenía predestinado y cómo el Señor ya tenía preparado a este hombre para que le sirviera, porque iba a predicarle a reyes y a príncipes. Porque la preparación que el apóstol Pablo tenía no era alguien sencillo. El apóstol Pablo era una persona que académicamente estaba preparada y tenía la capacidad de poderle hablar a aquellas personas en un idioma distinto. Si viniera, por ejemplo, alguien que hablara en inglés aquí a este lugar y que predicara solo en inglés, seguramente algunos le entendieran y otros quizás no fuéramos, hermanos, solo quizás en el amén en inglés entendiéramos. Pero el apóstol Pablo tenía la capacidad de poder llevar un mensaje a estas personas en un nivel diferente y poder hablarles del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y para eso el Señor lo había preparado. Entonces el apóstol Pablo se siente obligado. Esto es un contexto, hermanos, a lo que queremos llegar. Pero él se siente obligado a hablar. ¿Y por qué? Por 14 años él había guardado este secreto o esta revelación que él había tenido. Gloria a Dios. Pablo fue llevado al tercer cielo,
por 14 años guardó el secreto, porque nunca se vanaglorió de ello. Lo mantuvo en silencio por 14 años. Imagínense. Le aseguro, amada iglesia, que si nosotros tuviéramos una revelación, si tuviéramos quizás un sueño, al siguiente día o en el mismo momento quizás le mandamos un texto a alguien contándole absolutamente todo. Pero la palabra aquí dice que fue llevado al tercer cielo y dice que escuchó palabras inefables. Y esa palabra la hemos escuchado nosotros tantas veces. ¿Qué significa la palabra inefable? Y es algo, dice, que no se puede explicar con palabras y que no es dada a los hombres. Él, así borrosamente, comienza a hacer mención que fue llevado al tercer cielo y ni se da cuenta, dice, gloria a Dios, si fue en el cuerpo no lo sé, o si fue en espíritu tampoco lo sabe, Dios sí lo sabe. Pero él tenía que hacer esto en la iglesia de Corinto porque la iglesia estaba en un riesgo ante este tipo de personas. Como primer punto, la visión y revelación de Pablo se ve obligada a hablar de sí mismo para tratar de liberar a los corintios del dominio de los falsos apóstoles. Porque ellos querían saber quién era él. Y saben que al apóstol Pablo lo tenían como una persona débil. Porque le preguntaban, ¿y dónde está tu esposa? ¿Por qué no traes a tu esposa? Y quizás el apóstol Pablo no tenía una gran estatura y quizás no era una persona que imponía con su físico, pero tenía la autoridad de Jesús y el respaldo de Jesús de su lado. Y por eso el apóstol Pablo, cuando se paraba a hablar en frente de cualquier persona, tenía esa autoridad para poderle hablar. Pero habían personas que le reprochaban, habían personas que comenzaban a criticarle. Pero ¿y qué es lo que él tenía que convencer? El apóstol inicia hablando como si fuera otra persona. Si nosotros leemos, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, no dice que es él, dice que él conoce a un hombre. Porque si nosotros vemos anteriormente, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 habla en primera persona. Cuando dice, porque en la institución de la cena del Señor dice, porque yo recibí del Señor, en primera persona. Y quizás eso fue criticado también por algunos. Y en esta ocasión el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuántos tipos de cielo hay? Tenemos en primer lugar el cielo azul, es la atmósfera, lo que nosotros vemos cuando amanecemos, cuando vemos azulito, cuando vemos las nubes. Ese es el primer cielo que nosotros logramos ver. El segundo cielo es el donde pasamos de la atmósfera y donde pueden llegar ya los que pasan y llegan, por ejemplo, donde está la estación espacial y pueden ver las estrellas, gloria a Dios, y el universo. Pero dice que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde está Dios. A ese lugar también quiero que vayamos nosotros, gloria a Dios. Quiero que vaya conmigo a Lucas 23, gloria a Dios. Lucas 23, 39. Bendito Dios. Dice Lucas 23, 39. Bendito Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo,
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso fue arrebatado el apóstol Pablo. A ese paraíso al que nosotros queremos ir y por el cual estamos en este lugar. Aquel lugar donde dijo Jesús: voy pues a preparar lugar, dice el Señor, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar especial? ¿Cuántos quieren visitar ese lugar del que habla Jesús? ¿Y cuántos estamos esperando la venida del Señor? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo su palabra. Bendito Dios, donde yo palabras inefables, algo que no puede ser expresado a las palabras, gloria a Dios. Seguramente estos falsos apóstoles, al escuchar este tipo de cosas, si ellos hubieran estado en la misma condición, ellos hubieran hecho muchos libros. Ellos quizás hubieran dado conferencia de prensa de lo que había pasado y hubieran viajado por el mundo dando a conocer toda esa revelación. Pero Pablo se guarda por 14 años algo tan valioso. ¿Por qué él no se vanaglorió? Porque tenía el temor a Jehová. Porque el apóstol Pablo entendía que ese era algo delicado, gloria a Dios. El apóstol Pablo tenía mucha gente en contra de él. ¿Sabían ustedes que los que predican la sana doctrina a diario sufren ataques? Porque hay muchas personas que no les gusta que les hable con la verdad. Les gusta acomodar la palabra a beneficio personal. Pero ya cuando la palabra habla directamente sobre el pecado en el que está, ya no nos gusta y ya nos incomoda. Y Pablo hablaba sobre la verdad. Y siempre a nosotros cuando nos hablan con la verdad, nos incomoda. Pablo no habla en primera persona, como les decía, como lo hizo en 1 Corintios 11:23. Me fue dado, gloria a Dios, un aguijón en mi carne, dice Pablo. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Que fue arrebatado al paraíso, versículo 4, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un aguijón. ¿Cuál es el aguijón que tenemos cada uno de nosotros? Un aguijón le fue dado en la carne. Pablo, golpeado por el diablo. Quizás ha visto el rostro de un cristiano y quizás lo vemos feliz nosotros en la iglesia. Vemos que su rostro brilla y vemos que quizás esa persona no está sufriendo, porque siempre que nosotros la encontramos feliz. Pero muchas veces esa persona anda cargando un aguijón en su vida. Esa persona que nosotros vemos sonreír aquí en la iglesia o que vemos sonreír en la calle, quizás esa persona
Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Anda cargando con un aguijón. Puede ser un problema de salud. Puede ser un problema legal. Quizás en este momento tiene un familiar entubado en el hospital. Ese es un aguijón que nosotros podemos andar cargando. No se sabe el aguijón que el apóstol Pablo menciona. Algunos que estudian y buscan información dicen que era un problema en el ojo. Y otros mencionan otro tipo de situación. Pero era algo que le incomodaba. Era algo que le angustiaba. Así como muchas veces andamos nosotros también con muchos problemas. Aquí venimos nosotros con muchos problemas. Y puede ver al hermano que está a la par suyo. Y puede ver al hermano que está más allá, que tal vez está sonriéndole. Pero quizás ese hermano está pasando grandes tribulaciones que nosotros no las conocemos. Cada uno de nosotros cargamos con un aguijón. Quizás tu aguijón no es igual al de tu hermano. Y quizás nosotros podemos decir que mi problema es más grande que el de mi hermano, pero en realidad no conocemos qué es lo que está pasando. Y dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Seguramente cuando el apóstol Pablo en algún momento pensaba enaltecerse, venía Satanás y le pegaba y le recordaba con ese aguijón que él tenía, que no tenía que gloriarse. Gloria a Dios. Así nos pasa muchas veces a nosotros. La enfermedad que nosotros tenemos y la dificultad por la que nosotros estamos pasando nos hace recordar cada día que debemos de depender de Dios y no de los hombres. Que lo que nosotros andamos cargando se lo depositemos al Señor. A mí me detectaron, y no se me ve porque estoy algo panzoncito, pero yo tengo una hernia umbilical. A mí me la detectaron porque hago mucha fuerza, pero eso a mí me recuerda que dependo de Dios. Quizás tu enfermedad la vea difícil y diga que usted no va a salir adelante con esa enfermedad, pero esa enfermedad te hace acordar que tienes que venir a la iglesia a darle gracias a Dios. Porque si no tuvieras esa enfermedad, estuviera viendo en la novela, estuviera sentada en el sillón, haciendo otro tipo de cosas. Pero esa enfermedad nos hace que vengamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Eso es lo que provoca. El aguijón nosotros no tenemos que verlo como un problema. Porque el apóstol Pablo dice más adelante, gloria a Dios, me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, oiga cómo dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y nosotros podemos decir, el apóstol Pablo, el que escribe estas cartas a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a Tito, ¿y por qué Dios no lo sanó? Si era un hombre que en la Biblia a nosotros nos aparece y decimos nosotros, ¿y por qué Dios no le quitó ese aguijón? Y aquí está diciendo él, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y mire la respuesta que nos da el Señor. Yo no sé cuántas veces usted ha venido orando y no ha recibido respuesta de parte del Señor. ¿Cuántos años llevas con esa enfermedad y no has recibido respuesta del Señor? ¿Cuántas veces has clamado en tu casa de rodillas pidiendo a Dios una respuesta porque esa enfermedad desaparezca por completo de tu cuerpo? Porque desaparezca ese cáncer, porque desaparezca esa insuficiencia renal, ese azúcar en la sangre, ese problema en la cabeza,
una enfermedad crónica que han detectado en ti. Pero le dice el Señor al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, le dice el Señor. Y no es porque el apóstol Pablo quizás oraba de forma, porque hay veces nosotros pensamos que oramos mal. Es que no es la forma como nosotros oramos y le pedimos al Señor las cosas. Al Señor no le interesa que usted tenga retórica a la hora de pedir al Señor. El Señor no quiere que pase de rodillas 3 o 4 horas clamándole por esa enfermedad, o que le hable bonito al Señor pidiéndole que le quite esa enfermedad o ese problema. El Señor quiere que nosotros nos humillemos, que Él sienta que la oración que estamos haciendo nosotros es una oración de corazón. Pero le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, le dice el Señor. Y es difícil de entender esto, porque tal vez no es la respuesta que el apóstol Pablo quería escuchar. El apóstol Pablo quería escuchar que iba a ser sanado, porque él quizás al siguiente día iba a ir a predicar a algún otro lugar, pero tenía ese aguijón que le estorbaba. Pero le dice el Señor: bástate mi gracia. ¿Y cómo entendemos la gracia del Señor en nuestra vida? La gracia del Señor es todo para nosotros. ¿Cuánto tenemos la gracia de Dios en nuestra vida? Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, el apóstol Pablo le suplica, le ruega esas 3 veces, pero no tenía respuesta. Entonces sabía que algo el Señor le quería decir. Y el diablo piensa que es inteligente, amada iglesia, pero Dios siempre le sale adelante. Así como en Job 1:7, si gusta búsquelo, Job 1:7, gloria a Dios. Bendito Dios en esta hora. Dice Job 1:7: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Gloria a Dios. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, y en la tierra varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios? Gloria a Dios, de balde no le ha acercado. Bendito Dios. Bendito Dios. Es el libro de Job. Cuando pone la sarna en Job, no era ese, hermanos, es uno. Gloria a Dios. Bendito Dios en esta hora. Gloria a Dios. No tengo el texto, hermanos, pero cuando el diablo toca y dice que pone una sarna a Job, Dios lo permite. Así como permite también que el apóstol Pablo sea abofeteado, Dios permite esto. Y nosotros nos ponemos a pensar: ¿y por qué Dios permitió esto? Que el diablo pudiera abofetear al apóstol Pablo. Y es que el diablo hizo algo extraordinario, y con eso no permitía que el apóstol Pablo se enalteciera. Siempre le recordaba lo que tenía. Dios tuvo una respuesta bastante: bástate mi gracia. La respuesta no era la esperada. Dios le dio de su gracia. Lo que Dios le dio fue lo suficiente. Dios le dio fuerza para llevar la carga. En la debilidad que nosotros sentimos es donde Dios está con cada uno de nosotros. Cuando nosotros, amados hermanos, nos sentimos débiles en la fe,
cuando ya no queremos continuar, cuando queremos desmayar, entonces es cuando actúa la gracia de Dios en nuestra vida. Y es cuando podemos nosotros seguir adelante. Es que era todo lo que le estaba dando. Bástate mi gracia. Y tal vez esta palabra nos cuesta entenderla, pero quiero decirle, amados hermanos, que yo no conozco el problema o la dificultad que usted tiene. Tenemos una niña, no sé qué edad tiene, pero dice que tiene azúcar en la sangre. Este es un aguijón para sus padres. Esta es una gran prueba para sus padres. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que ha dicho que no nos va a dejar solos. En los momentos de tribulación, cuando usted sienta la debilidad, pida fuerzas al Señor en oración. Dios le va a responder. Tal vez no recibamos la respuesta que nosotros estamos esperando, porque nosotros queremos siempre lo mejor. Tal vez nosotros no tengamos esa respuesta de inmediato, pero esperemos en el Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todos los problemas que el diablo nos está poniendo en nuestra vida. Escuchaba al hermano Moisés decir el accidente o los accidentes que vieron en carretera de Honduras. No solo es en Honduras, hermanos, es a nivel nacional, a nivel del mundo, todos los problemas que se están dando. Ustedes no saben, pero la familia Miranda tuvo un accidente hace poco. Ellos dieron testimonio en un punto de crecimiento. El vehículo de ellos dio vuelta, quedó con las llantas para arriba. Pero mire cómo es Dios. Cuando usted le sirve y es hijo de Dios, la mano de Dios no lo deja, hermano. Usted puede estar en momentos difíciles, pero Dios siempre está de nuestro lado. Por eso, hermanos, cuando nosotros salimos a algún lugar y ponemos nuestra vida en el Señor, Dios nos cuida. Y después en las noticias nos damos cuenta: accidente por un lado, muerto por otro lado. ¿Y cómo es que llegó a su casa usted? Es que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios tiene misericordia de su iglesia. Y qué mejor que venir a la casa del Señor a darle gracias, a poder adorarle, hermanos. Por eso cuando le saluden en el templo y le digan Dios le bendiga, con toda su fuerza diga amén. Pero cuando pasamos muchas veces aquí los coordinadores o los predicadores y decimos Dios les bendiga, hermanos, amén. Hermano, si es para el Señor, si es para Dios, ese amén es para nuestro Dios. Y cuando usted le está dando esas palmas, no son para mí, no son para mí, porque entonces estoy haciendo algo malo. Si usted le da palmas al Señor, déselas en gratitud, porque este día usted comió, porque este día el Señor se acordó de abrir sus ojos en la mañana, porque este día usted está en este lugar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque este día su familia está con bien, porque este día usted no ha tenido ninguna dificultad, porque este día en su trabajo le fue bien. Por todo eso y muchas cosas más tenemos que darle gracias al Señor. No vengamos tristes a la iglesia, hermanos. Adorémosle al Señor, cantémosle. Cuando le cantemos las alabanzas al Señor, si no me las puedo, párese, hermano. Si alguien le dice que está loco, pero usted está loco para el Señor. Porque así nos dicen que estamos locos, pero estamos locos por el Señor Jesucristo. Es precioso adorar el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones que teníamos.